José Miguel Márquez, entrenador, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, enfrente a un rival que siempre, sobre todo los equipos de Aguirre, suelen ser equipos incómodos. Sí, así lo ha demostrado desde que él ha llegado en este equipo final de liga. Es un equipo que tiene una salvación que se antojaba muy complicada, que lograron conseguirla y que tiene un rumbo muy claro, que le han dado continuidad en este inicio de liga, consiguiendo 9 puntos y ante rivales no nada fáciles y perdiendo ante Betis, Barcelona y Real Madrid, dando una versión muy competitiva a pesar de esas derrotas, y un equipo que es difícil de batir y que evidentemente el Sevilla tiene que parecerse a lo que hizo en Alemania para intentar tener opciones de sacar partidos. Porque le gustó a Sampaoli cómo terminamos en Dortmund, por ejemplo, porque hay que un poco mover también en ataque hasta acertar, a ver si somos capaces de, no sé, o es un poco todo, Josemi. Yo creo que tiene también mucho que ver, sobre todo con las características del rival. Es un rival que juega con una línea de 5, defendiendo en un 5-4-1, que a lo mejor le interesa no fija los centrales, sino que haya mucha gente con mucha movilidad, que aparezcan los espacios entre esos 3 centrales y a lo mejor le puede facilitar esa labor a nivel defensivo a esos 3 centrales del Mallorca, poniendo más un nuevo al uso. Creo que ahí con bien Lamela o Isco, el que asuma ese rol, creo que va a tener Sevilla más opciones de encontrar esos espacios, que no va a ser nada fácil. A ver hoy el dibujo cuál es, no sé por qué apostáis. De que jueguen Nianzú, Montiel y Marcao como 3 centrales, de Telle como carrilero, Nava como carrilero en banda derecha como hizo el otro día con el Borussia de Dortmund, con ese doble pivote que también le fue con Guder y Rakitic, y después los 3 jugadores más avanzados con esa movilidad que les caracteriza, como son Isco, Lamela y Oliver Torres. Pero si hablamos solo de ganar, a lo mejor es cuando entra el bloqueo. Yo soy muy partidario de esa filosofía cuando se está en esta situación, Carlos. Creo que esa posible ansiedad que se puede generar por ganar no conlleva más que cierta incomodidad, que en caso de no conseguirlo, más inseguridad si cabe, teniendo en cuenta la situación. Y creo que sería muy interesante ser muy minucioso, como él mismo decía, en esa evolución que el equipo todo el mundo la está apreciando, y los propios jugadores, pero ser lo suficientemente humilde, como ya hemos dicho, de que hay años que los arranques de temporada son así, mirarlo desde esa perspectiva para que en caso de que los resultados sigan sin llegar, si las sensaciones son buenas y el equipo sigue creciendo ante una rutina de competición tan estresante con un partido miércoles, domingo, creo que hay que quedarse con eso, que los jugadores disfruten y le cojan el gusto a esa nueva propuesta que le está llevando a cabo, y a partir de ahí, sin lugar a dudas, los resultados van a llegar. Y no mirar la clasificación a pesar de que sea la jornada 9, sino mirar más el largo plazo, que es un momento de transición y que probablemente con el paso de los partidos y después el parón, el equipo va a mejorar la versión aún más si cabe. El rival ¿se va a comportar distinto sin su hombre de referencia? Sin lugar a dudas es una baja muy importante para ellos. Creo que es su jugador referencia, además su goleador, lleva 4 goles de los 7 goles que lleva el equipo en estas 8 jornadas, y es un jugador que a nivel ofensivo pasa todo por él. Es un equipo que suele ser muy riguroso defensivamente y que cuando ataca lo hace sobre todo a través de transiciones, utilizando a Muriqi como ese jugador para la aparición de un tercer hombre, que es un jugador que gana muy bien ese primer duelo para dejar de cara, y a partir de ahí que aparezcan por fuera los carrileros, tanto Pablo Maffeo como en el día de hoy que va a hacer Cufré o Jaume Costa, que es la posición que más baila en ello, pero creo que no, que desde que llegó Aguirre es un equipo que mantiene esa identidad, que de ahí creo que tiene que ver mucho la alineación que saca el Sevilla con ese falso 9, pero que es un equipo que como bien está demostrando en este inicio de liga y el final de liga del año pasado con la llegada de este entrenador, es muy complicado generarle, siempre compite bien, y bueno, esperemos que en el día de hoy, con la baja que tú comentas, Carlos, lo echen de menos, y a partir de ahí es verdad que con la entrada de Andón Prat, jugador que más se parece a él, pero que el Sevilla sea capaz de contenerlo. El equipo está con 9 puntos, 3 por encima del Sevilla, pero ¿es este Mallorca como suelen ser los equipos de Aguirre? Sí, sin duda, con ese 5-4-1 más que reconocible, con la gente que juega por fuera en ataque se comporta por dentro, que hoy van a hacer Antonio Sánchez y Kangin Lee, que después tienen comportamiento de extremo actuando por delante de los carrileros cuando están
sin balón y que es un equipo que todo pasa por no encajar, por manejar muy bien el balón parado tanto defensivo como ofensivo. Ahí creo que también la baja de Muriqi va a ser importante para ello, porque es un jugador que es un rematador nato y que a nivel defensivo también les da mucho, y que igual que como Osasuna plasmaba ese perfil de equipo, lo está haciendo también en este Mallorca. ¿Dónde puede estar la clave? Yo creo que sería importante, al hilo de lo que hablábamos antes también de la programación física del equipo, que el equipo siga manteniendo el ser tan corto, que todo el mundo viaje junto cuando se ataca, que todo el mundo viaje junto, como se suele decir, cuando se defiende, que esos esfuerzos sean igual de eficientes como fueron el otro día en Dortmund, y que a partir de ahí con la línea de tres que pone arriba, con Oliver, Lamela y Isco, que no, esos tres centrales no tengan referencia, que se acumule mucho juego interior, que a partir de ahí aparezca la gente de fuera la posibilidad de centro remate, y que cargar mucho el área, porque todo el mundo va a estar muy cerca, y la línea defensiva haciendo buenas vigilancias para evitar las transiciones de ellos. Mejor en el partido el Mallorca, hasta el punto que ha tenido la primera gran ocasión del partido, y vaya parada, Semi, vaya bocajarro de Bono. Brutal, la parada es brutal, como vemos que la chica el espacio nada más ver que la posibilidad de centro, y eso es lo que le da la posibilidad de ante ese hacerse grande, tener opciones de interceptar el balón y mandar la córner como ha sido. Creo que hasta ahora mismo el Mallorca es superior, siendo... otra más. Vemos la segunda ocasión, otra parada vez, de Bono. Otra vez Bono ha empezado muy bien el Mallorca, y todo lo contrario el Sevilla. No hemos pasado todavía de nuestro campo. No ha tenido una secuencia de pase el Sevilla donde tenga la posibilidad de ver de instalarse en zona de creación. Ese 5-4-1 del que hablábamos lo hemos visto en el minuto 6, y en una pérdida de Oliver Torres hacia un contraataque del Mallorca. Lo demás hemos visto todos reinicios del Sevilla, y ante esa presión alta de prácticamente hombre a hombre del Mallorca, al Sevilla le está costando construir, salir limpio de esa presión, y todo lo contrario. El Mallorca está consiguiendo esas recuperaciones, cuando recupera distinguiendo muy bien cuando ser vertical o cuando hacer ataques más posicionales más largos, y encontrando siempre líneas de pase claras, y sometiendo en este inicio de partido al Sevilla. Porque el dibujo finalmente, ¿cuál es de inicio del Sevilla? Igual que en Dortmund, sin balón, vemos prácticamente lo mismo que hace el Mallorca, el 5-4-1 en bloque medio, y en ataque el 3-4-3 con esos tres medias puntas como son Lamela, Isco y Oliver Torres como jugadores más avanzados, pero no lo hemos podido ver todavía esa situación por el buen hacer que está teniendo el Mallorca. Pero lo hablábamos en la previa, que nos extrañaba que cambiara al 4-3-3 con lo bien que le fue al equipo en Alemania, y lo único que cambia es que con la entrada de Montiel, que era lo que podía llevar a la confusión, juega como tercer central por la derecha, haciendo el rol que hizo González Carmona en Dortmund el martes. El principio de lo que ya queríamos. Creo que esa es la lectura de partido que se pretendía, intentar abusar mucho del pase corto, de ser dominador, del equipo está muy junto, aunque parezca que los pases no tienen relevancia ninguna ni que son amenazantes, pero cuando te embobo ahí con tanto pase corto, alguien que rompía el espacio, como en este caso ha sido Telle, es cuando se puede encontrar la ventaja, y ante un equipo tan replegado y con esa línea de 5 que no es sencillo, como llevamos diciendo desde primera hora, es muy importante, si no se logra el conectar preciso ante ese pase a la espalda, presionar la pérdida, lograr la recuperación allí cerca del rival, y a partir de ahí montar un ataque rápido para intentar generar la situación de peligro. Y en el caso de no conseguirlo, el recurso de la falta para evitar las transiciones de ello. Creo que esa es la lectura de partido, y que el Sevilla en estos últimos 5 minutos lo está haciendo bastante bien. Tomas la pelota y jugando en campo rival, pero no hay una ocasión todavía del Sevilla en el partido. ¿Es porque ha empezado mejor el rival? ¿Es porque estamos con ese falso 9? Bueno, creo que al final 10 minutos han sido claros del Mallorca, y creo que da gracias de que nos han adelantado en el marcador gracias al buen hacer de Bono, sin lugar a dudas. Y después en estos 5 o 6 minutos últimos de partido sí estamos viendo la dinámica de partido que probablemente se pretendía, y creo que el Sevilla lo
lo está haciendo bien, también está desgastando al rival, que creo que eso es interesante ante equipos que defienden tanto y tan bien en campo propio como es el Mallorca. Y bueno, es verdad que no ha habido ninguna situación clara, pero la ocasión que hablábamos antes del centro de Jesús Nava, hemos visto cómo había hasta 4 jugadores en el área, tanto Lamela como Oliver Torres, como veía también a Isco y Telle, que era el que tenía opción de rematar, que era el carrilero alejado llegando a la zona de segundo palo. Y a partir de ahí creo que pasa las posibilidades de crear peligro a un equipo que defiende con esta línea de 5 como hacen ellos. Pero nos está faltando esa chispa en ataque, de lo cual hemos hablado en la previa, el ataque, dar la solución con el ataque. Yo creo que no se debe de desesperar. Creo que cuando los equipos, hemos visto muchos partidos de equipos que se plantan ahí con ese 5-4-1, ocupando muy bien el ancho del campo, dejando muy pocos espacios, y creo que la solución para poder generar peligro pasa por el desgaste, por lo que hablamos de alternar mucho el pase corto, algún picotazo de pase a la espalda, obligarlos a correr hacia detrás, intentar que esos despejes sean sucios y no sean contundentes para lograr la recuperación. Allí ya está cerca de su portería y a partir de ahí puede aparecer la ocasión de peligro, pero no ponerse nervioso por el buen hacer defensivo de ellos, los ataques estériles del Sevilla, porque el partido es largo, hay que madurarlo, y entre equipos que plantean este tipo de partido no es fácil generarle situaciones de peligro. Pero de momento parece como si fuera un partido más, y para nosotros no lo es. Personalmente pienso, Carlos, que sabiendo lo que el rival ha hecho desde que llegó Aguirre en el final de Liga del año pasado y en este inicio de temporada, y viendo el 11 que es el Sevilla, yo personalmente preveía un partido así, un partido donde iban a escasear las ocasiones, donde sobre todo el Sevilla, una vez que se ha sacudido de ese arranque de partido, iba a ser dominador y el Mallorca se iba a dejar ser dominado, que parece que los ataques son previsibles, y es cierto que lo están siendo hasta ahora, pero creo que el Sevilla también intenta con este plan de partido evitar las transiciones de ellos, que conceder pocas ocasiones a pesar de las 2 primeras que hemos comentado, y a partir de ese dominio intentar acumular mucha gente por dentro, que aparezcan las situaciones de centro remate como es en ese único acercamiento que hemos visto hasta ahora, y a partir de ahí intentar lograr la ventaja. Pero creo que también tenemos que tener en cuenta lo que hay enfrente, que no se le puede faltar respeto al Mallorca, que es un equipo que defiende muy bien, que su sistema también lo dificulta aún más los ataques rivales, y que no se puede caer en la impaciencia. ¿Hacia dónde avanza el primer tiempo, Semi? Sí, creo que sigue igual, ¿no? El partido sigue igual. Que ha cambiado poco. El Sevilla siendo dominador, es verdad que ahora en la salida de balón quizás el Mallorca no está siendo tan presionante, el Sevilla está encontrando más ese tercer hombre para instalarse prácticamente en campo rival, y bueno, también en esa jugada que después ha sido la tarjeta de Montiel, había una posibilidad de centro remate como en aquella primera ocasión de Jesús Nava con Telle, y bueno, creo que la buena noticia es que el Mallorca no ha vuelto ni siquiera a amenazar después de ese arreón en el inicio de partido, y que también creo que sería interesante que el Sevilla lograra una portería cero en el día de hoy. Cada partido es un mundo, cada partido no tiene nada que ver con el anterior, el rival también juega. Es cierto que el Mallorca ahora de nuevo ha vuelto a pisar campo rival. Pero... Hace mucho tiempo que el Mallorca no se acercaba ni siquiera al área del Sevilla, que no lograba dar 4 pases consecutivos, y creo que también eso es para darle valor al plan de partido del Sevilla. Creo que es el típico partido que es importante, que abrir la lata y ponerte por delante de marcador, porque vas a tener mucho ganado, y si eres capaz de generar esa situación relativamente clara, intentar estar acertado en la finalización, porque a lo mejor van a escasear esas posibles situaciones en ataque. Tiene que dar con la mano en el oído. Segunda amarilla, de momento Montiel y Marcao, Josemi. Yo creo que es demasiado pronto. Sobre todo esta última, ¿verdad? Que a lo mejor la de Montiel evitaba una situación de contraataque, una entrada a lo mejor más agresiva de la cuenta, pero esta que era un duelo aéreo, que tampoco saca el brazo, creo que es demasiado rigurosa esa tarjeta y condiciona a un central para todavía más de una hora de partido que queda. ¿Cambiaría lo de jugar con un falso 9? ¿O no es solo eso?
Bueno, es verdad que creo que el que Sevilla esté escaseando el generar situaciones relativamente claras tiene más que ver con el buen hacer defensivo por parte del Mallorca, que no es el primer partido que lo hace ni el primer equipo que se lo hace, y eso hay que tenerlo en cuenta. A partir de ahí es cierto que la ventaja se está encontrando por fuera, como también es lógico cuando hay equipos que te plantean este sistema defensivo, y a lo mejor es verdad que sería interesante tener ahí un jugador que sea más rematador, que tenga más interiorizado atacar primer palo ante esos centros clásicos de sus Navas rasos al primer palo, y no lo descartemos de que en inicio de segunda parte alguien de esos medias puntas sea sustituido pues mira, estamos viendo, Josemi, a Carmona, Enesiri y Papu. Lo están viendo. Todo eso, la alternativa de Enesiri, por lo que comentamos, para un jugador más específico, rematar esas situaciones laterales, que es por donde el Sevilla más está encontrando la ventaja. José me dice que él sí se esperaba. Claro, el aficionado puede decir, venimos de dos partidos muy distintos con Sampaoli, al menos hasta el descanso. Sí, pero sobre todo por el rival que se tiene enfrente y lo que plantea, y más aún una vez viendo el 11 que el Sevilla sacaba. Creo que sí nos ha sorprendido esos 10 primeros minutos muy buenos del Mallorca, siendo muy presionante, asumiendo riesgos. Vamos a escuchar al maestro Araujo en Sevilla Fútbol Radio y enseguida continuamos aquí. Es decir, que atrás sí vamos creciendo, pero claro, es que está la otra asignatura pendiente, que es el ataque. Yo creo que es el clásico partido de que se gana dejando la portería cero, es decir, siguiendo dándole continuidad a eso prácticamente el mayor parte del tiempo de la primera parte, salvo ese inicio de partido donde el Mallorca sí es verdad que ha estado cerca de adelantarse, de no conceder, de evitar sus transiciones, y a partir de ahí sí es verdad que a lo mejor algo más de dinamismo en ataque, que probablemente con los cambios se le va a ver esa versión más dinámica al equipo, pero repito, de que es un típico partido de que se gana dejando la portería cero y cuidando también las situaciones de balón parado. Cuando los partidos se enconan de esta manera, tanto a nivel defensivo hay que cuidarlo mucho para que el rival no se te ponga por delante, y entonces ya sí que sería una situación muy compleja, como para tú lograr abrir la lata, como hemos hablado toda la primera parte, a través de esa situación donde quizá a lo mejor las fuerzas ahí se igualan más y el Sevilla tiene poderío, evidentemente. Atacar más es poner un 9 de referencia, es dar un paso al frente. Sí, o quizá a lo mejor en estas situaciones a lo mejor abusar algo menos del pase corto y alguna carternancia más del pase largo, intentando ser preciso, evidentemente, que ante la línea defensiva que ellos plantan no es sencillo, y por el propio desgaste del partido, el cansancio que el Mallorca tiene encima, que aunque ellos no compiten como el Sevilla en 3 semanas, evidentemente el desgaste de la primera parte es importante. A nivel mental incluso te suele afectar el tener poco el balón, como lo han tenido ellos en esa primera parte, y suele aparecer alguna rendija para generar esa ocasión de gol que se ha echado de menos en el primer tiempo. Prácticamente con este tramo que está parado de segundo tiempo, prácticamente no nos ha dado tiempo a analizar nada, ¿no? Estamos en el 49. Sí, pero por lo menos hemos apreciado que muchas veces también la importancia del saque de centro. El Mallorca al inicio de partido sacó de centro, hizo una posesión larga, a partir de ahí fueron creyéndoselo, fueron creciendo, el Sevilla lo hundió en área rival, y a partir de ahí aparecieron esas situaciones de presión alta, de robo y de contraataque, que es donde participó Bono en esas dos intervenciones. Y ahora sí el Sevilla el que ha sacado de centro, y el Mallorca nada más lejos de la realidad, mismo plan de partido que hemos visto en mayor parte del tiempo de la primera parte, dejándose dominar ya como protagonista, pero es verdad que sin haber logrado generar ninguna ocasión de peligro. Bueno, sí. Y bueno, a partir de ahí se trata de insistir, de persistir, de encontrar la ventaja o la mínima ventaja que el rival te pueda dejar a nivel de espacio, y creo que más pronto que tarde va a mover banquillo para que el equipo sea menos previsible a nivel ofensivo. Yo creo que si hubiera ido y llega antes, hubiera sido penalti, pero por su cabeza ha pasado la amarilla que ya tiene, José. Sí. Porque, y si llega tarde, hace falta y tal. Es verdad que cuando yo estaba imaginándome la jugada no había caído en que tenía tarjeta, y en un momento dado, ahora viéndolo desde ese punto de vista, es incluso una
decisión inteligente por su parte en no meter la pierna porque está asumiendo un riesgo a lo mejor innecesario, pero es verdad que ahí Raskovic asumió muchísimo riesgo con esa situación y a lo mejor si meten la pierna había muchas opciones de que cometiera penalti, pero es verdad que teniendo en cuenta la tarjeta que tiene a lo mejor no es lo que tocaba y creo que es una buena decisión de Montiel. Pero bueno, ¿cómo lo estáis viendo tras el gol? Creo que misma dinámica de partido y es lo más importante. Creo que el Mallorca va a intentar no alejarse mucho de lo que ha hecho, esperar que el Sevilla se equivoque en una transición, una situación de balón parado, intentar empatar el partido. Creo que ser muy riguroso con esa salida de balón, la situación que hemos visto antes entre Carmona y Bono, que creo que se ha estado más en el alambre de la cuenta y después intentar ser muy seguro en esos pases cortos que se están abusando en todo el partido y finalizar la jugada para evitar esas transiciones, que es lo que ellos van a buscar. De mantener a los tres amonestados... Era la duda que teníamos, si iba a dejar a los tres que tienen con tarjeta, evidentemente... a lo mejor la posibilidad de Montiel, pero es que tampoco tiene, jugando con tres centrales tampoco tiene, después de lo de Jesús Nava y tiene que meter a Carmona, tampoco tiene muchas más alternativas. Creo que al final cuando veíamos los hombres que iban a salir nos imaginábamos que iban a hacer cambios naturales, de meter piernas frescas, que el partido lo necesita, más aún teniendo en cuenta la circunstancia que llega el Sevilla compitiendo en 3 semanas y bueno, creo que a partir de ahí lo que hay que ser muy responsable los jugadores que están amonestados para no asumir riesgo en caer en una segunda posible tarjeta. ¿Montiel puede o no puede seguir? Hemos visto que se quejaban, que bueno, la buena noticia que parece que ha salido él por su propio pie, corriendo y creo que también siendo consciente de la situación del equipo y que sería muy importante que siguiera. Ahora veremos a ver si vuelve a pedir volver a entrar al campo, que esperemos que sí. Por cierto, se nos ha vuelto a ofrecer, ahí están viendo cómo entra Montiel. ¿Moveríais el ficha arriba en ataque? Yo creo que no va a tardar mucho en hacerlo, también teniendo en cuenta que el Mallorca, los cambios que han hecho son cambios muy ofensivos, con la entrada de Ndiaye y de Thiago Junior, y que se pueden ver transiciones de contraataque a favor del Sevilla ante ese riesgo que el Mallorca evidentemente no le quedaba otra que ahí estamos viendo en Messi. Te han hecho caso, Josemi, porque Dani, estaba hablando Sampaoli con el Nesiri, que va a ser el 4º cambio del Sevilla. 84 de partido, bueno, el cambio de Suso, Josemi. Otro cambio natural, verdad que Oliver Torres hoy ha estado quizá algo más desaparecido, pero creo que ha hecho un buen trabajo a nivel físico, muy comprometido como siempre es habitual en él, y bueno, Suso después de la participación de titular otro día con el Borussia de Dortmund, pues se le dan estos 10 minutos de partido que prácticamente serán los que queden, pero creo que ellos están intentando eso, ser un poquito más presionantes, morder arriba y ante ese asumir riesgo que el Sevilla estaba haciendo, que parece ser que ahora ya están dejando de hacerlo, intentar que te equivoque para a partir de ahí robarte por un lado y acabar por el otro, como ha sido ese tiro que al final no ha llevado a nada, pero que hay que tener cuidado e intentar jugar más en su campo en estos minutos finales. Pero quiero ver el inicio de la jugada. Es un juego directo que yo creo que es lo que toca ahora en este partido, pero el Sevilla no es ganador. En esa segunda jugada parece que Nianzú si gana ese duelo y va al suelo, y es lo que ahora mismo protestaban los jugadores que reclamaban Hay falta. una falta a Nianzú. No la pita y a partir de ahí otra vez Bono Salvador con una parada espectacular. Falta hubiera entrado el VAR, evidentemente, entiendo. Claro. Entiendo. No sé si habrá sido tan clara. Yo no he visto una imagen donde haya sido tan clara, pero si una falta clara hubiera entrado el VAR, el gol hubiera sido anulado porque era Nianzú quien tenía claramente la posición ganada. Bueno, claro, evidentemente ya el Mallorca se va con todo. Claro, y con los cambios que ha hecho era lo que preveíamos, un equipo mucho más presionante. El Sevilla tiene que ser muy riguroso en lo que estamos hablando, estas pérdidas es lo que tiene que evitar, intentar jugar un poquito más largo, que el Nesiri se mate allí en las esquinas y no permitir esas situaciones de contraataque que ya lo ha perdonado 2 veces y esperemos que no llegue una tercera. Sí, bueno, lo que dicen que hay que intentar tener balón, pero es verdad que ellos ya muerden, tienen una actitud muy acosadora como en esos 10 primeros minutos, y por eso ahora Bono le está diciendo a
al equipo de juntarse, intentar jugar un poquito más directo, y es verdad que a ver si se gana esa segunda jugada para instalarte en campo rival y a partir de ahí hacer un ataque más largo y que vayan pasando los minutos. Yo creo que por supuesto lo más importante es la victoria, pero muchas más noticias positivas. Creo que es la primera portería cero que deja el Sevilla. Evidentemente, después si analizamos el partido por el buen hacer, sobre todo de Bono, jugadores como Marcao y Niasu que se afianzan ahí como centrales, la buena segunda parte de Carmona, el buen papel de Montiel actuando en esa demarcación, y creo que el Sevilla por ahí pasa su crecimiento, porque esos jugadores sigan acumulando minutos, que se siga afianzando como un equipo sólido a nivel defensivo y después a crecer en ataque, y que hoy es verdad que a lo mejor el equipo no ha dado su mejor versión, pero siempre teniendo en cuenta el equipo que se tenía enfrente, que lo ha demostrado ante, sin ir más lejos, con equipo con el bagaje ofensivo que tiene el Barcelona. Pero que el partido era de 0-0 y que lo hemos ganado. Es decir, que esto, cuando la dinámica empieza a cambiar, ocurren estas cosas. Al final, Carlos, esto es fútbol. Hay veces que gana sin merecerlo y otras veces que pierde también sin merecerlo. Creo que hoy a lo mejor el resultado más justo hubiera sido un empate, y no sabemos qué devenir hubiera tenido si Gudel no hubiera logrado abrir la lata de la forma que lo ha hecho, pero es cierto que ya hablábamos del día del Bilbao, que después de que el rival te generara tanto, lograste no encajar y conseguir ese punto en la situación tan sangrante que estaba el equipo, que en Dortmund da una versión creo que envidiable para lo que estaba pasando, y que hoy logras la victoria. Y Gudel, que no solo por el gol, pero está rayando un gran nivel Gudel. Sobre todo Gudel, me llama mucho la atención el partido que hizo el otro día en Alemania. Creo que era un partido para los medios centros más sencillo, porque era un partido de mucho control, de mantener la posición, no había que ir a presionar tan alto como el otro día en Alemania, por lo que propone el propio Mallorca, ¿no? Pero después evidentemente ha sido determinante con ese gol de empeine total, que era una de las formas de romper partido, con la alternativa de los disparos lejanos o el balón parado, porque si no era complicado meterle mano a este Mallorca. Lo ha hecho y eso es lo que ha generado más confianza en el equipo. Pero el hecho de que lo ha reconocido Sampaoli, se haya generado muy poco en ataque, que no tiene nada que ver con los otros dos partidos. Yo creo que el partido de hoy se preveía por lo que el rival te proponía y lo que ha hecho en los equipos que han ido visitando Sosmo esta jornada atrás. Creo que era cuestión de ser muy insistente, de desgastarlo mucho, que pudiera aparecer el cansancio, de que el Sevilla, las alternativas de banquillo que tenía, hubieran zarandeado un poquito ese entramado defensivo que ellos tenían, pero de ser muy paciente y como hablábamos en el descanso, que era un partido que se ganaba desde tú no encajar desde la portería cero, que apareciera una genialidad como ha sido el caso, la posibilidad de una situación de balón parado, que ha sido la otra ocasión que ha tenido Gudel, y de tú no permitirle nada a ello, porque al final había posibilidad de que esa calidad, donde evidentemente tú eres superior, se pudiera imponer en el partido, como al final ha sido lo que lo ha decantado.